caminamos buscando a Dios y nos lanzamos detrás de Él con nuestro mejor equipaje, la inteligencia y la razón, que nos ayudan a discernir un bien de otro. Creo que les van a dar después el texto, ¿sí? Pues para que no se preocupen por no alcancé a escribir todo lo que tenía que escribir, tranquilo. Y finalmente, ojo lo que halló Occidente, halló una idea de Dios y creyó que eso era Dios. Entonces, encontramos que la causa primera, el motor primero, el motor inmóvil, eso es Dios, eso no es Dios, eso es una idea de Dios. Y ese es el problema de Occidente, que ha creído que porque tiene ideas de Dios, conoce a Dios y sabe quién es Dios. Entonces no se lo ha encontrado, simplemente tienen ideas sobre él. ¿Eso va quedando claro? Porque es el camino que ha recorrido toda esta cultura, desde Grecia y Roma hasta acá, hasta nosotros, pasando por todos estos filósofos que si quieren van uno por uno, pero bueno, ahí van. Oriente camina por otro lado. Ellos se dan cuenta que no con el pensamiento ni con la razón van a hallar el bien, sino que ellos dicen, no nos vamos a poner con el pensamiento, sino que nosotros mismos nos vamos a despojar de todas las cosas para que, como todo es falso y todo se acaba, entonces vamos a encontrar la verdad y vamos a encontrar el yo supremo y nos adentramos a buscar ese yo y encuentran una experiencia que ellos llaman nirvana. Entonces, mediante el deshacimiento se despojan voluntariamente de todos los bienes que son falsos. Un esfuerzo ascético que lleva a la negación de sí mismo para encontrar el yo supremo hasta alcanzar el nirvana, el estado de armonía, y esta manera de entender la trascendencia creo que puedo seguir hablando. El estado de armonía, esta manera de entender la trascendencia, los desencarna y los lleva, ojo, a olvidarse de la historia. Entonces ustedes han visto todos los monjes orientales, muy lindos, muy ascéticos, que se van en una experiencia muy bella de deshacimiento de todas las cosas. Nadie está diciendo que eso sea malo, sino que al hacer eso se desencarnan y se van de la historia. O sea, como si la historia humana no fuera verdad, sino que hay una cosa que es más allá y vamos a ir por ella. Ojo, porque ahí es donde aparece este tercer camino, es el camino judeo-cristiano. ¿Y cuál es el cambio fundamental del camino judeo-cristiano? Es que Occidente buscaba con la razón, Oriente buscaba con el deshacimiento, y los judeo-cristianos dicen una cosa terrible, y es que no es que ellos busquen a Dios, sino que Dios los anda buscando a ellos. Lo que ellos se han dado cuenta es que hay un Dios que los busca, que los llama, que los bendice, que los libera, que los crea, que los protege. No son ellos los que han tomado la iniciativa de buscar a Dios, sino que hay un Dios buscándolo. Y ellos lo han experimentado así. Sus héroes y patriarcas, los profetas, lo han experimentado como un Dios misericordioso y justo, que los acoge en su pequeñez. O sea, ¿por qué Dios escogió el pueblo de Israel? Por pequeño. No dice así el texto de Deuteronomio. No te escogí porque sea un pueblo grande o poderoso, sino porque eres un pueblo pequeño. Y me dio la gana de escogerte. Hay que preguntarle a Dios por qué le dio por eso. Cuando lleguen les dice. Los testimonios de esta experiencia la han transmitido de generación en generación y finalmente la han dejado escrita en una colección de libros que llaman la Biblia. Si quieres te quedas por acá o colocamos a alguien que esté aquí simplemente dándole así porque aquí nos vamos a... Queda claro que es la Biblia, ¿cierto? Es la experiencia de este pueblo que se sintió buscado por Dios y todos los encuentros que tuvieron con ese Dios los escribieron. Eso es la Biblia. Y nace la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, de la experiencia mística de Moisés. Moisés tiene esta experiencia con Dios, Dios lo busca, lo llama, se le aparece y al aparecérsele le deja impreso en el alma el fuego de lo que él es
y le va mostrando lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos, que son como la clave de todo el Antiguo Testamento, la voluntad de Dios para ese hombre. Entonces Dios dice, ¿cómo hacemos para que este hombre viva en la presencia de Dios? Para que el pueblo viva en la presencia de Dios. Entonces, mediante los mandamientos, aquí vemos qué son los mandamientos. Ustedes han ido en una ruta, en un camino, en la carretera, y aparecen las señales. Entonces, los mandamientos son señales guiadoras que nos dicen por dónde caminar. O sea, no se pase para allá que se va al abismo, no se meta por acá y camine por acá que va seguro. Entonces, esos son señales guiadoras para hacer que el hombre llegue a la experiencia que Moisés llegó. Es que es lo que estamos buscando en estos caminos, que ustedes, hermanitos, tengan la experiencia que Moisés tuvo. Lo voy a decir más fuerte todavía, la experiencia que Jesús tuvo de Dios. Eso es lo que venimos a hacer en este taller, a tener la experiencia que Jesús tuvo de Dios. Pero en el Antiguo Testamento se nos narra sobre todo las repetidas faltas, la indiferencia y la ingratitud de este pueblo elegido, un pueblo que fue amado profundamente y él se olvidó de ese amor. Pues el Antiguo Testamento también nos narra toda esa descripción de este pueblo que se olvida del amor con el que Dios lo trata, y sin embargo no deja de quererlo y no deja de amarlo y de prometerle la esperanza y la llegada de un Salvador, el Mesías. Entonces, todo el Antiguo Testamento es cuándo llegará el Mesías, cuándo llegará el que se parece a David, cuándo llegará el rey que nos va a salvar, cuándo llegará el que estamos esperando, porque a pesar de todas estas ingratitudes nuestras, Él va a venir. Y lo esperaban así, como un rey, como David, un rey poderoso y rico con ejércitos a su disposición. Claro, así era como conocían los reyes, que iban a esperar de un Mesías que fuera así. O que fuera un sacerdote que obligara a toda la gente a cumplir los mandamientos y a cumplir las leyes de Dios como tenían que vivirlas. Entonces ellos estaban esperando un sumo sacerdote. O un estratega militar, astuto, capaz de dominar los extranjeros, los asirios, los persas, los griegos, los romanos, todos esos imperios que los dominaban. Es decir, necesitamos a alguien que sea un estratega capaz de dominar a esta gente. Ojo lo que estaban esperando. O como un rebelde capaz de sublevar a todo un pueblo. Se parece como la historia de Venezuela, ¿cierto? ¿Qué estamos esperando? Que venga. ¿Y cuál es el problema? El problema es este, que apareció un mito. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Lo dice Isaías. Vino el Salvador y se manifestó en un niño, nacido de una virgen, en un pesebre, necesitado de todo, de pañales, de leche, de una mamá, de un papá. Hubiera podido venir grande, ¿cierto? Pero a Dios que le cuesta. Viene grande, con ejército y todo, pero apareció así, y quiso aparecer así. Por eso, para allanar el camino, estamos hablando de los senderos del Señor, mandó a Juan el Bautista para que dejara al pueblo muy humilde, para que pudieran preparar el camino de la venida del Mesías, como se manifestó, no como ellos estaban esperando, sino como Él apareció. Incluso al pobre Juan el Bautista le fue muy mal, porque también estaba esperando que viniera uno que hablara por lo menos como él, así, ¿cierto? Vengador, justiciero, y manda por allá a preguntar a la cárcel, oiga, dígame que si ese sí es. Que sí, dígale que sí, mire que los ojos, que los ciegos ven, que los cojos andan, dígale que sí, solo que él no esperaba que fuera tan misericordioso. No, a esa gente tan mala había que darle duro, y le resultó otro, hasta el cual tuvo una crisis del conocimiento del camino del Señor. Desde entonces, para llegar al cielo, a la plenitud del conocimiento de la divinidad por experiencia. Esto aquí quiero hacer énfasis, que es el cielo. El cielo no es un lugar. El cielo es la experiencia del conocimiento de la divinidad. La experiencia esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y al que tú enviaste, Jesucristo. Es la experiencia del conocimiento, de un conocimiento por experiencia de Dios y de Jesús. Eso es el cielo.
no es un lugar, es un estado del alma. Y aquí toca aclararlo porque en eso sí se ha equivocado la iglesia toneladas. ¿Dónde queda el cielo? Allá arriba. Lee uno el Evangelio y dice, el cielo está cerca, el cielo está dentro. Error fundamental de la iglesia. Es un estado del alma al que no hay que ir, sino que hay que dejar que llegue. En el Padre Nuestro no decimos, Señor, que nos vamos para tu reino, sino que venga su reino. Entonces, Dios no está esperando que nos vayamos para el reino, sino que en lo posible venga, lo más pronto posible. Entonces, estos caminos son para que el reino venga. El camino de Santa Teresita, el camino de Santa Teresa es cómo hacemos para que Dios esté con nosotros ya, y nosotros con Él ya, no después. ¿Habría que volverse? Y esto es lo que, este es el problema, ¿cierto? Para poder experimentar a Dios como Padre, hay que volverse niño. Para poder conocer a Jesús en su intimidad, tal como es Él, hay que volverse niño. Porque el que se mete a conocer a Jesús, descubre que en la esencia de Él es un niño. Nunca dejó de ser niño. Está en Getsemaní llorando y grita, Abba, Pa, que se haga tu voluntad y no la mía. Abba, Pa, me abandonaste. Es un niño de 33 años y su alma es el niño. El grande tiene inteligencia, sabe, pero el alma siempre permanece niño. Si no se convierten y se hacen como los niños, no heredarán el reino de los cielos. Pues el reino de los cielos será para los pobres de espíritu. Y aquí incluso me equivoqué cuando escribí, porque dice, la palabra no dice así, Mateo 5 no dice así. El reino de los cielos es de los pobres de espíritu. ¿Qué es un pobre de espíritu? Alguien que no tiene sino a Dios. Y que no se apoya en nada ni en nadie, especialmente no se apoya en sí mismo. Esto es lo que vamos a descubrir de Santa Teresita. Cuando yo era ateo, y cuando conocí a Santa Teresita dije, ay, por fin una persona que cree en Dios. O sea, ¿qué es lo que intuí? Yo dije, alguien que cree que Dios existe por él, no porque ella tenga como su fuerza o que crea en mí. Como a uno siempre le enseñaron eso, cree en ti, confía en ti. Yo no alcanzo ni a creer en mí, ni a confiar en mí. Soy horrible, ¿qué voy a confiar en mí? Pero cuando la vi a ella que confiaba en Dios, yo dije, eso sí. Entonces eso sí me sacó a mí de mi ateísmo. Humildes como María, la pobre de Yahvé, que no tiene más esperanza, ni más fe, ni más confianza que Dios. Dice una cosa muy linda en un poema que se llama ¿Por qué te amo, María? Dice, me sobrecoge la experiencia de María, porque ella, cuando queda en embarazo, tendría que ir a decirle a José, pues explicando un poquito qué le había pasado, ¿cierto? No es que le vino el ángel que le anunció, y vino el Espíritu Santo que hizo nacer el niño, calladita. Entonces dice, me parece una persona, un alma que todo lo espera de Dios. Ni siquiera se defiende, sino que espera a Dios. ¿Qué es lo que esperaba de los seres humanos? Si quedaba en embarazo tenía que morir a pedradas. Ella no se defiende. O sea, si me van a matar a pedradas, me matan a pedradas. Pero aquí el único que queda es Dios. Eso es fe. Y de la fuerte. Bien. La felicidad, que es lo que andamos buscando todos, ¿cierto? La dicha que ansiaba la humanidad ha sido revelada. Los que hacen el camino de la pequeñez la encontrarán. Entonces hay un camino para ser felices y es ser pequeño y cada vez más pequeño. Entonces, miren, este mundo que nos enseña, ser grande y cada vez más grande. Y Santa Teresita me dice, no, la felicidad no es por ahí, es ser pequeño y cada vez más pequeño. Además, va conforme a lo que dice Jesús, dichosos los pobres de espíritu, dichosos los humildes, felices los compasivos y misericordiosos, porque de ellos es el reino, de ellos heredarán la tierra prometida. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Otra cosa es que uno pues provoque en el alma como decir, uy, esto está como difícil, pero que vamos entendiendo por dónde va. ¿Se acuerdan de este niño? Ese niño que quedó en las playas del Mediterráneo, tirado. Y dice, ¿cómo puede ser posible que hayamos construido un mundo que tire niños a la playa?
Y es porque no hemos entendido que en ellos viene Dios, y porque no le hemos enseñado a la gente que es que en cada niño está el Señor. Eso no se dice con palabras. Mi hijo, en usted vive el Señor. Eso se dice, ¿sabe cómo? Cuando la mamá lo acuna, cuando la mamá le da la leche, así le dice, usted es Dios, mi hijo, usted es Dios. Yo no tengo otra religión que tener, sino que es que usted es Dios. Entonces Dios está dentro de usted y yo lo formo para que usted sea hijo de Dios, no hijo mío. Que es que hemos criado un montón de hijos nuestros, pero de Dios nada. Y abandonamos los hijos y los tiramos por ahí. ¿Qué me importa? Que se críe como pueda, ahí tiene el computador y la comida. Ya, padre Baena, experto en Santa Teresita, decía, la sabiduría se mama. O sea, la experiencia de Dios brota en los niños en el contacto del seno de la madre con el hijo. Dígame que estamos generando ahora, que ya ni siquiera niños queremos tener y que no tampoco les quieren dar leche, nada. Entonces, mientras más despegado esté la mamá del niño, mejor. Estamos matando a los niños. Yo soy una buenísima madre la que está al lado, cuidándolo y mirando cómo crece. Ok, la Virgen no podía irse por allá a trabajar o a hacer otra cosa. Podía sí, pero optó por ese niño. Optó por ese niño como salvador del mundo, como hijo de Dios. Además sabía que si le daba otra cosa, ¿qué le daba? Que si no te doy a Dios, ¿qué te doy? La gente humilde no es gente tonta, es gente que anda en la verdad, como los orientales. Dicen, todo esto es mentira, aquí lo único que vale es encontrarse el yo supremo, como los orientales. El caminito de infancia espiritual. Por muchos años la iglesia se supo salvada por la gracia, pero quedaba en ella unos restos de una justificación por las obras y los méritos. Entonces nosotros pensábamos que nosotros nos íbamos a salvar porque nosotros cumplíamos los mandamientos, hacíamos ayuno, hacíamos limosna y cumplíamos los mandamientos. Conclusión, me da el favor y me da el tiquete para salvarme. Y Dios dijo, no señores, ustedes no me salvan así, ustedes salvan porque me da la gana y porque los quiero mucho. ¿Entendido? Y eso se nos había olvidado mucho en la iglesia, y todavía se nos olvida. Todavía nacen un montón de comunidades y de gente que eso tiene que vivir todo el mundo como así, cumpliendo todo exactamente, y si no lo cumplen, mejor dicho, el regaño que les pega. No, como generando un temor de Dios y no una confianza en la ternura de su Padre. ¿Qué es lo que nos va a recuperar Santa Teresita? En el siglo XIX, esta tendencia se había convertido en una corriente llamada jansenismo, y justo en esa corriente, justo cuando está más en boga, aparece esta niña. Nace en Alençon, Francia, una niña que nos devolverá el sentido profundo del Evangelio, la salvación por la sola fe en la gracia divina. Nos devolverá el camino por el que quiso Dios unirse a la humanidad, la fe en la encarnación. O sea, Dios también hizo un camino. Él hizo el camino, se acercó a nosotros. Entonces, ¿para qué vamos a buscar otros caminos si Él hizo el que teníamos que hacer? Dejémonos encontrar, más bien. ¿Cómo nos vamos a dejar encontrar? Entre más pequeñitos, más nos vamos a encontrar. Esta es Santa Teresita del Niño Jesús, que vivió como nosotros, pero encontró la experiencia de Dios en su vida normal. Su papá y su mamá le transmiten la fe, los dos iban a ser religiosos, se salen de religiosos, tienen hijos, incluso en los primeros años no tuvieron relaciones. El cura le dijo, pero ¿cómo le ocurre? Para eso se casaron. Tengan hijos, que para eso es. Pues tuvieron 5 hijas, 2 chicos que se murieron y 5 hijas. Y de esas 5 hijas todas fueron monjas. Nace Santa Teresita del Niño Jesús y comprueba la fe en su vivencia, en su vida familiar. Tras una niñez colmada de ternura y de despojos, de enfermedades psicológicas y físicas, su madre, Santa Celia Morín, murió cuando tenía 4 años, y el amor a su papá y sus 4 hermanas le hicieron patente el contenido de la fe en su vida familiar. A los 15 años decidió entrar en el Carmelo, y que es una de las órdenes más abnegadas de la Iglesia, donde se unió con sus hermanas María y Paulina en su entrega a Jesucristo. Soportaron con su hermana Celina que ingresó más tarde la prueba de la demencia y la muerte de su padre, una cosa muy dura. Por eso ella es Santa Teresita del Niño Jesús,
y la santa faz. Porque está bien entender el camino muy bello del niño Jesús, de imitar al niño Jesús, pero cuando el papá queda loco y sale con armas a por ahí a intentar matar a la gente, ellas sufren mucho, entre otras cosas porque dicen que se volvió loco porque ella se había ido para comer. Entonces imaginen el dolor para ellas creer que le hayan causado eso el papá. Pero ellas sabían que no, pero era un dolor muy grande, una humillación muy grande. Y ahí fue donde conocieron la santa faz, o sea, la humillación de Jesús. Jesús humillado. Y en el rostro de su Padre humillado, ellas contemplan a Jesús humillado. Y empiezan como la segunda parte del camino. El camino espiritual es muy bello al principio. Todos estamos muy contentos con el reino de los cielos y con Dios haciendo maravillas. Pero la segunda parte es, a ti te toca empezar a sufrir con Jesús. Entonces ahí la mayoría de gente dice, ay no, por allá yo no me meto. Y ahí nos da un montón de gente. Pero si estamos enamorados de Jesús humillado, vamos a poder pasar por él. Teresa se entrega de lleno a la misericordia divina y se ofrece como víctima, y en la noche del Viernes Santo tuvo los primeros síntomas de una tuberculosis intestinal que serviría para purificarla y glorificarla durante 2 años. Se pondría a prueba su fe en medio del sufrimiento físico y espiritual que llevó con verdadero amor y confianza en la misericordia divina, como lo había enseñado en su caminito. Y murió el 30 de septiembre de 1897, dejándonos su historia de un alma, invitados a leerlo. La historia de un alma es un libro muy pequeño, pero es, alguien lo decía así, el 5.º evangelio, porque las claves que nos da para entender el camino del Señor son tan profundas y tan sencillas que nos abren un horizonte posible para vivir. Ustedes han visto que cuando uno dice, usted va a ser santo, y nosotros decimos, ay, ¿será que sí alcanzamos por allá? Pero cuando uno lee Santa Teresita, uno dice, sí, se puede porque no consiste en lo que yo puedo, sino en lo que Dios puede conmigo. ¿Qué es el caminito de la infancia espiritual? Entonces, el caminito de la infancia espiritual es un método. ¿Qué es un método? ¿Cierto? Un camino, ¿cierto? Un camino para acceder al cielo. ¿Cómo hago yo para llegar al cielo? Es ante todo un camino para tener un conocimiento por experiencia de quién es el Padre y quién es el Hijo. Yo les puedo hablar mucho del cielo y hablar mucho de Jesús y eso, pero lo importante de esto que nos regala el Carmelo es tener una experiencia, lo que llamamos mística. Y Santa Teresita nos dice, vea, yo me encontré un camino para que ustedes puedan tener una experiencia de encuentro con Dios verdadero, que ustedes lo experimenten como Padre realmente. Como nuestro Señor Jesucristo, Santa Teresita nos enseñará a no, ojo, está la palabra clave, no poner resistencia a la acción divina por medio de parábolas llenas de sencillez y claridad nacidas del Espíritu. Entonces, ¿qué es el caminito de infancia espiritual? Es un método para no ponerle resistencia a la acción de Dios en nuestra vida. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el reino de los cielos? Es Dios actuando en nuestra vida y poniéndonos a actuar como Él es. ¿Quedó claro cómo es el cielo? Dios se mete en nuestra vida, nos mete su espíritu y nos pone a actuar como Él actúa. ¿Qué es el método de Santa Teresita? Para no ponerle resistencia a esa acción divina. ¿Cómo hago yo para no resistir y no obstaculizar la acción que Dios quiere hacer en mí? ¿Queda claro? Porque esto es la clave del camino de la infancia espiritual. Método para no ponerle resistencia a la acción de Dios en mí. Es un método para no poner resistencia a la acción creadora de Dios por su espíritu, mantener la docilidad del alma, la sencillez, la pequeñez necesaria para que Dios actúe. Cuando alguien está aprendiendo, uno llega como ignorante, yo no sé nada, entonces puede aprender, pero si llega ya aprendido, ¿qué le pone uno? Nada. No hay peor alumno que el que ya sabe. Uno dice, pues estos ya saben, ¿qué más se les va a decir? Además ya tienen tan obstaculizado y creen tanto que saben eso, que impiden el camino. Entonces, mantener la sencillez y la humildad durante todo el tiempo, sabiendo que Dios es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, es lo que abre el camino para mantenerse la acción de Dios. Hay un texto muy bello del Evangelio de Juan, capítulo 5, que Jesús dice, el Padre me enseña todo lo que yo sé. ¿Y cuándo fue Jesús allá? Resulta que por medio del Espíritu, Dios lo pone a actuar y entonces Jesús ve cómo actúa Dios.
y dice, ay, mira, así es mi papá. Entonces empieza a saber cómo es Dios en la manera como lo pone a actuar a él. Entonces, ¿qué aprendió Santa Teresita? Llena del mismo espíritu de Cristo, Dios la ponía a actuar de determinada manera. Y ella se daba cuenta cómo Dios actuaba en ella y con ella. Y por eso nos entregó en la historia de un montón de parábolas que resumen muy sencillamente cómo actúa Dios y cómo es Dios. Es un conocimiento que uno queda aterrado. Cuando uno lee el libro, simplemente se tiene que quedar en una palabra, porque ella dice así: me hizo comprender o comprendí. Y significa que Dios le reveló el misterio de quién es Él y de cómo actúa. No dice tan sencillamente que uno dice, no, eso es una bobada. Es el misterio de Dios revelado. ¿Recuerdan este texto de Lucas 10:21? Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te convino, porque nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. A Teresita, él quiso revelarle la manera de ser del Padre y de él mismo por medio de la ciencia del amor. Entonces, San Juan de la Cruz llama toda esta experiencia, le llama teología mística, y Santa Teresita le llama la ciencia del amor. ¿Qué es eso? Es un conocimiento de Dios por medio del amor antes que por la cabeza. O sea, yo a Dios lo puedo conocer amándolo mucho más que si estudiara todos los libros del mundo. Eso es terrible, porque entonces a uno a veces lo mandan para la universidad a hacer magíster, doctorado y posgrado, y no sé qué, no sé qué, no sé qué, y de pronto no alcanza a conocer a Dios. Y puede saber mucho sobre Él, pero la experiencia de papá, de ser hijo, no se tiene. Incluso precisamente porque sabe tanto. No que esté mal el estudio, pero el estudio debe ser casi siempre más humildes y sencillos, porque Dios es muy simple. Y el que conoce a Dios queda simple. Además, el conocimiento de Dios es, ojo, lo voy a decir, inmediato. Mientras que nuestra manera de pensar siempre es inmediata. Mire, cuando yo pienso, hago un mundo allá. Cuando yo conozco a Dios, es inmediato. Yo siento, Él está aquí, yo estoy aquí. Y quedo inmediatamente conociendo. ¿Ya me entienden? La cabeza ya no está. En las cuartas morales de Santa Teresa, el entendimiento ya no está. Cuando el Espíritu Santo está ya rebosando el alma, no le da para pensar. No alcanza a comprender nada. Y se queda así quietecito, dejando que una luz oscura invade el alma. Y ese conocimiento es el conocimiento de Dios. Oscuro, pero cierto. Porque si Dios tuviera unas imágenes muy precisas, habría que dudar que sea Dios, ¿cierto? Un Dios que se pueda ver, que se pueda así como ver tan claramente, no basta llegar a Dios. El Dios que nosotros hemos visto, tocado, oído, que es el verbo de la vida, lo hemos conocido gracias al Espíritu, y gracias al Espíritu sabemos que Jesús es Dios. Es la única ciencia que nos hace gratos a Dios. Pues, disculpe que yo le doy duro a la otra ciencia, no creo que es respetuoso, pero es la ciencia que nos hace gratos a Dios. Difícil de explicar en palabras humanas, lo dijimos. Es tanto el amor y la fuerza de Dios en nosotros y la ternura que no alcanza a expresarse en palabras. Lo otro está escrito en el libro de la vida, o sea, solo viviéndolo nos damos cuenta de que realmente cómo es que funciona Dios. El ejemplo, en la parábola del buen samaritano le preguntan a Jesús: oiga, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le dice el legista, el escriba, el estudioso. Le dice: ¿usted qué lee? Dice, que ame a Dios y al prójimo como a mí mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Entonces le cuenta la parábola del buen samaritano. ¿Qué le está diciendo Jesús? Mire, ¿usted quiere saber quién soy yo? No me va a conocer si no practica la misericordia. Usted puede leer todos los libros del mundo, pero hasta que usted no practique la compasión y la misericordia, nunca sabrá quién es su Dios. Y esto sí que nos aterriza, porque la vida espiritual, dice el Padre Juan de Jesús María, solo puedo crecer espiritualmente en la compasión por Jesús y en la compasión por los hermanos. De resto, no hay crecimiento. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien. ¿Está claro? La revela en secreto sin dejar oír su voz por sorpresa.
es un conocer a Dios por amor, o sea, la teología mística. El caminito no se conoce por medio de la razón, sino por la experiencia mística, como un caer en la cuenta de lo que sencillamente hace Dios en la propia vida. Es un Dios muy cotidiano, el Dios levantándose. Y por eso Dios utiliza mediaciones para hacerse conocer. O sea, a Dios no lo conocemos por allá, sino en medio de las circunstancias, es en medio de los seres humanos donde Dios se nos va revelando. En las circunstancias de las que nos pasan en la vida, como en la familia, por ejemplo, o al leer San Juan de la Cruz y Santa Teresa en medio del Carmel, ella va conociendo más a Dios. El Evangelio con su lectura le va ayudando también a entender el sentido de la existencia. Son las mediaciones, la vida diaria en la que Cristo mismo le habla en los pequeños detalles. Sí. Voy a colocar un ejemplo de otra, no es santa, es una sierva de Dios que le dice María de Jesús. Es una monja carmelita de un convento, de un monasterio de Bogotá. Y ella era una monja lega, o sea, no había estudiado nada. Ella decía que ella se metía como un pollito en la pechuga de Dios. Incluso le decía de tatá Dios, ¿no? Se metía en la pechuga de Dios. Y ella, por ejemplo, estaba lavando el trapero con el que acabó de limpiar los pisos y escurría la mugre. Y ella decía que ella se sentía como eso, como ese ser que barre, limpia, y él simplemente está haciendo eso, pero Dios le hace comprender que está haciendo él con su vida. ¿Queda claro cómo va enseñando Dios? En las cosas cotidianas, Él le va revelando y dice, eso estoy haciendo contigo, tú limpias el mundo, yo te lavo y te escurro, y quedas otra vez lista para ayudar. Si empezáramos a leer la vida así, toda la vida se nos llenaría de palabra de Dios. Ahí sí cumpliríamos lo del Carmelo, ¿cierto? Día y noche meditar la palabra del Señor. Todo lo que hacemos es una palabra de Dios que nos está llenando. Después les cuento más detalles. Como todo verdadero camino espiritual, es un crecimiento en las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. O sea, ustedes no pueden decir cuál es el camino de la vida espiritual, siempre tienen que decir crecimiento en la fe, en el amor y en la esperanza. Ese es el camino para encontrarse con Dios. Porque esos son los que nos disponen para llenarnos del Espíritu Santo y de la gracia de Dios. El camino de infancia espiritual, y este es el resumen de todo el camino, ¿no? Mejor dicho, todo lo que hemos dicho es nomás para llegar a esta frase. El abandono del niño que se duerme sin miedo en los brazos de su padre. Y aquí están reflejadas las tres virtudes teologales. Dice que se duerme sin miedo, la fe, la confianza. Cuando yo tengo confianza, me duermo allí porque yo digo, descanso en él. Los brazos de su padre, una imagen del amor. Y dice, el abandono del niño, la esperanza. Todo lo espero en él, contra toda esperanza sé que él me defenderá, me duermo en él, el abandono. Ojo, porque este es el resumen del camino de la infancia espiritual. Pero vamos a profundizar en él. Porque aquí vinimos a encontrar caminos para encontrarnos con Dios. Y entonces, un día, yendo para un convento de unas monjas, iba en el camino y me encontré una rayuela. Y yo dije, esto está buenísimo para entender a Santa Teresita. Porque eso termina en el cielo, ¿cierto? Las rayuelas terminan en el cielo. Y bueno, hasta las señoras viejitas también hacen. Termina en el cielo. Y aquí está el esquema que nos puede servir muy claramente para entender el camino. Dijimos que el camino es un crecimiento en las virtudes, la fe, el amor y la esperanza. Pero cada una de esas virtudes fundamentales, que Santa Teresita tiene un don que no lo tiene ningún otro doctor de la Iglesia. ¿Cuál es? El enseñarnos a tener esas virtudes sin límites. O sea, cuando uno toma a Santa Teresita, ella dice, yo te voy a enseñar a tener una fe sin límites. Cuando uno se pone con ella, dice, yo te voy a enseñar a tener un amor sin límites. Yo te voy a tener una esperanza contra toda esperanza. Te lo voy a enseñar. Entonces, esa doctrina de ella es fundamental. ¿Será que la son?
3 minutos. Terminar Sí, esa eso. entrevista. Entonces, cada una de estas 3 virtudes tiene como 2 pilares. Entonces, la fe se sostiene sobre la humildad y la misericordia. O sea, a medida que usted más cree en la misericordia de Dios y más humilde es, más fe tiene. Entonces, Señor, aumentame la fe, aumentame la fe, hágame más humilde. ¿Quién quiere ser humilde? Todos. ¿Quién quiere ser humilde? ¿Quién quiere ser humillado? Los mismos. La humildad Es que se padre adquiere, no sino- es que padre, yo no alzo la mano porque la humildad es una virtud hermosa, pero ser humillada no es nada bonito y el sufrimiento ese, eso es lo que me hace pensar 2 veces antes de levantar la mano. Claro que sí, porque, ojo, la humildad solo se adquiere mediante la humillación. No hay más, no hay otro camino. Pero entonces uno dice, ¿y cómo hago yo para poder ser humillado? Si no tengo los ojos bien puestos en Jesús humillado, en el amor con el que Él se humilló, no voy a ser capaz. Eso es lo que nos va a enseñar ella. Y además la humildad es esto, andar en verdad. 7 verdades, así como por encima. Primera verdad, no nos hicimos, somos criaturas. ¿Eso es verdad? Nadie puede decir, no, usted está diciendo mentiras. Somos criaturas. Segunda verdad, estamos en relación con los demás. Yo no soy yo soy gracias a que los otros existen. Porque una mamá me tomó en los brazos y me decía, Wilsito, no sé qué, yo supe que era Wilson, de resto no sabría quién ser. Somos incluso los animalitos que nos comemos. Las plantitas que nos comemos hacen parte de mi ser. Entonces, yo no soy yo soy relación con los demás. Y eso es verdad. Tercera verdad, somos el fruto del sacrificio de mucha gente. Eso ni siquiera lo hablo pues porque más evidente no puede ser. Cuarto, solo somos seres humanos cuando al sacrificio de los demás respondemos con nuestro propio sacrificio. Eso es hacer historia. Somos seres históricos porque al sacrificio de los demás respondemos con nuestro propio sacrificio. Quinta verdad, eso significa que somos personas el que recibe todo y entrega todo. Las personas de la Trinidad, el Padre le entrega todo al Hijo y el Hijo le entrega todo al Padre. Entonces somos personas, pero ojo, la quinta verdad significa que si tú eres persona, el que te hizo tiene que ser una persona. No hemos hablado de Dios y ya está aquí. El hecho de que tú estés significa que Él está. Sexta verdad, eso significa que el que sabe para dónde va este mundo es Él, no nosotros. El que sabe para qué nos crearon es Él, no yo. Séptima verdad, solo seré feliz cuando haga lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Por eso la Virgen es muy humilde y muy feliz, porque dice, hágase en mí según su palabra. ¿Ya entendieron? Entonces, humilde es andar en verdad, pero es vivir en la verdad, en la entrega, en el sacrificio, en la relación con los demás, en la relación con Dios, en su plan de salvación. Eso es humilde. A veces tenemos humildes como por allá, como tirado. Usted es humilde. Dicen a Jesús, ¿y usted es hijo de Dios? Sí. Y lo vamos a cascar, lo vamos a golpear, no vamos a volver nada. Ah, pero yo soy hijo de Dios. Eso es humildad. El reconocimiento de quién se es. Pero a uno lo humillan y dice, usted no se cuánto, no hay cuánto. Entonces, como uno no sabe quién es, entonces dice, a mí no me digan no sé cómo, y le golpea al otro y le grita al otro. Bien, estamos hablando de esa manera. La humildad y la misericordia de Dios son como los cimientos de esta virtud fundamental que es la fe o la confianza sin límites. En la segunda parte vamos a ver una parábola de Santa Teresita que nos ilumina mucho esto de la confianza sin límites y de cómo podemos arrojarnos en la misericordia de Dios. Incluso Santa Teresita, como no cometió pecados, decía, yo de la misericordia de Dios no soy como el hijo pródigo, porque yo nunca he pecado y he tenido que volver. Yo soy como el hijo mayor, que incluso tendría que ser más agradecido que el hijo menor, porque a mí Dios no me permitió pecar. O sea, la gente que no ha cometido muchos errores debería ser más agradecida de la gente que ha tenido la misericordia de Dios, que lo devuelve. Porque Dios, dice ella, como un médico previniente, no me ha dejado caer.
me han cuidado, caer en cuenta de todas las cosas, darnos unos papás bonitos que nos enseñaron la fe, darnos un colegio, una escuela, darnos la iglesia para que no nos volvamos no sé quién. Esos son tesoros muy grandes. Tendríamos que ser muy agradecidos. Y esa es la misericordia de Dios. Pero voy a terminar con este detalle sobre la misericordia de Dios para que nos tomemos el cafecito. ¿Cómo ir al cielo? En la parábola del buen samaritano. El hombre que estaba herido en el camino, ¿cómo llegó al cielo? ¿Cómo llegó a las posadas? Porque una persona le ayudó. El buen samaritano le cubrió con las heridas con aceite, con vino, lo montó sobre su cabalgadura, los llevó a las posadas, que es la imagen del cielo, y pagó por él. ¿Cómo va a llegar al cielo? Heridos. ¿Cómo? Heridos. Dios no necesita que tú le digas, yo soy buenísimo, soy una maravilla. No, Padre, yo soy un ser herido, golpeado por la vida, vuelto nada, pero tu Hijo ha querido llevar sobre su cuerpo mis heridas, mis llagas, pagó por mí, me montó en su cabalgadura y me dejó en tus brazos. Padre, ¿me va a entender cómo se llega al cielo? No es la grandeza, es la pequeñez reconocida, la miseria reconocida, la pobreza reconocida. No quiero pecar porque te ofendo, y no quisiera ofenderte nunca porque te amo, pero mi fragilidad lo hace. Por eso te confieso que soy pecador. A Dios no le duele tanto que cometamos pecados, sino que no los confesemos, que no creamos en su misericordia que es capaz de levantar. Descansemos un ratito y ahorita seguimos caminando, ¿les parece? Sí, está súper lindo.